En el video anterior aprendimos resúmenes numéricos para una variable cuantitativa. En este video vamos a aprender cómo realizar resúmenes gráficos. Vamos a comenzar con el diagrama de caja o box plot, como comúnmente lo llamaremos en este curso, el cual lo vamos a realizar para la variable Bellmax de los datos Penn State. Nuevamente yo estoy asumiendo que ustedes vienen trabajando con estos datos, que ya tienen práctica en el R. Bueno, para realizarlo hay que seguir una serie de pasos. Nosotros lo vamos a hacer una vez a mano, lo voy a hacer en la hoja, pero luego en la materia lo vamos a hacer en el R, en la computadora. Bien, para poder realizarlo a mano yo voy a necesitar algunas cantidades que ya las calculamos en el video anterior para esta variable Bellmax, que es el mínimo y el máximo, eran 30 y 150. Los cuantiles, voy a necesitar los cuartiles. El primero, el Q1 que era 85, el Q3 que era 110, la mediana que era 95, y también voy a necesitar el rango intercuartílico, es decir, la diferencia entre el Q1 y el Q3, que es 110 menos 85, 25. Y después vamos a realizar estas dos cuentitas para una parte del gráfico, que ya en un momento van a ver. Entonces, vamos a ir a la hoja, en la cual yo acá grafiqué el eje vertical, el mínimo, acá 30, el máximo 150, ustedes pueden volver a hacer todas estas cuentas usando los comandos que aprendimos en el video anterior, la mediana 95 y los dos cuartiles, el Q1 que es 85 y el Q2 que es 110. Están un poco chiquititos los numeritos, pero ahí los marqué también con puntos para que los puedan ver. Los pasos que acabamos de ver decían, marque primero el mínimo y el máximo. ¿De acuerdo? Luego, voy a hacer un poco más allá y acá, así me quedan derechitos. Bien, luego haga una caja con base en el primer percentil y techo en el tercer cuartil, perdón. ¿Sí? Perdón, mi gráfico no es de lo mejor. Luego, marque la mediana. ¿Sí? Y ahora por ahí se viene la parte un poco más complicada, que es, a partir del Q3, ¿sí? Grafique una línea hasta, o bien hasta el máximo, o bien hasta el valor Q3 más 1,5 el rango intercuartílico. ¿Sí? Si es menor, va a terminar ahí la línea, y si no, va a ir hasta el máximo. Si esa cantidad Q3 más 1,5, el rango intercuartílico, que recuerden era 25, el rango entre los dos cuartiles, me da 147,5 y el máximo era 150. Entonces esta línea va a ir, pero va a terminar antes. ¿Sí? Va a terminar en 147,5. Luego, dice grafique una línea que comienza en el Q1 y va hasta el valor Q1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico, que da 47,5. Fíjense que acá tenemos el 30, 40, 50, el 47,5 estará por aquí. Entonces esta línea va a ir hasta acá. Estas líneas se suelen llamar bigotes del box plot. Entonces, repito, estas líneas o van hasta 1,5 veces el rango intercuartílico comenzando del Q3, o terminan antes, por ejemplo, si el máximo acá hubiese sido 120 o 130, esta liñita hubiese terminado aquí y no tendríamos más nada para arriba. ¿De acuerdo? La línea termina en el máximo o en Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico si ese valor es menor. Y termina en el mínimo o en el Q1 menos 1,5 el rango intercuartílico si ese valor es mayor. Entonces, listo. Puedo marcar de una manera más linda, por ejemplo, con asteriscos, esos dos puntos que quedaron fuera, que son el mínimo y el máximo. Vamos a ir al PDF, donde está un poco más lindo el gráfico, ¿sí? Y ahí está, fíjense, que es el mismo
mucho más bonito que el que grafiqué yo, ¿sí? Pero bueno, tenemos ahí los dos datos que son considerados datos atípicos. Esta es una forma, hay muchas formas de definir datos atípicos, esta es una forma, ¿sí? Son los datos que quedan más allá de Q3 más 1,5 el rango intercuartílico, Q1 menos 1,5 el rango intercuartílico, ¿sí? Esa es una forma. En la computadora lo graficamos con boxplot, ¿sí? Por eso le vamos a llamar mucho boxplot a este gráfico. Diagrama de caja. El título acá está puesto afuera, pero en realidad ustedes pueden poner acá, coma, main, igual, y ahí el título, como supongo que ya lo habrán visto, o si no, está en la guía R, ¿sí? Como cómo poner títulos a los gráficos. Bien, este es un tipo gráfico que nos muestra algunas estructuras de los datos, ¿sí? Por ejemplo, nos muestra la simetría y la variabilidad. Nos muestra también la medida de centro, que no está ahí dicho, pero también nos muestra acá la mediana, ¿sí? La simetría es, bueno, es eso, es cuán simétrico o asimétricos son los datos con respecto a las medidas de centralidad. Y la variabilidad, bueno, se puede ver, por ejemplo, con el rango, y se puede ver acá cuánto varían los datos, si son muy variables o no. Después vamos a ver, acá hay unos ejemplos que les dejo para que ustedes realicen, pero después vamos a ver qué se ve en este gráfico y qué se ve en el próximo gráfico que vamos a aprender, que es el histograma, y cuál es mejor usar en cada caso. Antes de eso, bueno, con respecto a los datos atípicos, que vimos que había dos en este conjunto de datos, hay que tener cuidado con el tema de los datos atípicos y no eliminarlos, por ejemplo, ¿sí? Sino que, bueno, hay que ver si, por ejemplo, son un error, porque pueden ser un error de tipeo, pero pueden ser datos que realmente son. En este caso, esa velocidad de 150 millas por hora, bueno, puede haber sido que un alumno manejó a esa velocidad. Es un dato que es diferente, que se destaca de alguna manera con el resto de los datos, pero bueno, es un dato que es de esa muestra, entonces no tenemos por qué eliminarlo. Hay veces que los datos atípicos son errores. Más adelante ya vamos a ver ejemplos en los que, es más ahora, cuando veamos para más gráficos en esta misma parte, vamos a ver que puede ser que tengamos datos atípicos que son errores de tipeo. Entonces, bueno, en ese caso sí uno podría eliminarlos. Otro caso que puede suceder es que, por ejemplo, uno esté estudiando, no sé, edades de alumnos de esta materia, probabilidad estadística, ¿sí? Y bueno, la mayoría de alumnos tiene edad entre, no sé, 22, 24 años, eh, pero puede haber, ¿sí? Puede haber un alumno, es más, lo hemos tenido, alumno de, no sé, 40 años. Entonces, eso no es un dato atípico, si bien se diferencia del resto, pero por ahí si uno quiere estudiar más la muestra representativa de los que son los alumnos de esta materia, puede hacer el análisis sin ese dato, o puede hacer el análisis con y sin ese dato y reportar ambos resultados. Bien, acá también hay otro ejemplo que se los dejo para ver, y entonces vamos al otro gráfico que vamos a aprender para variables cuantitativas, que es el histograma. El histograma, como les decía recién, es útil porque en él se ve un poco más la forma que tienen los datos, que no se ve tanto en el boxplot, más allá de que sí se ve en el boxplot, pero ya van a ver que en este se ve mucho mejor la forma, si tiene una forma acampanada, una forma simétrica, eso ya lo vamos a ver todo ahora. Se ve también las medidas de centralidad y de dispersión como en el boxplot. Bien, para ver cómo se realiza de nuevo con el histograma, lo vamos a hacer una vez a mano y después lo vamos a hacer con la computadora. Vamos a tomar este ejemplo de 50.000 familias a las cuales se le ha preguntado el ingreso que tienen, ¿sí? Estos datos son del año 1973. Bien, este es el histograma para estos datos. Ya está hecho, pero nosotros lo vamos a hacer también a mano.
Fíjense que lo que vemos en este histograma es que no tiene una escala vertical, como en el box plot tenía. En este no tiene la escala vertical con cantidades. Sin embargo, podemos nosotros analizar este gráfico, ¿sí? Sin tener esas escalas. ¿Por qué? Porque lo importante en un histograma es que estas áreas de estos rectangulitos que forman el histograma me representan porcentaje, por ejemplo en este caso de familia. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes piensen que en todas estas barras está representado el 100% de todos los datos. Tienen que estar representadas las 50.000 familias encuestadas. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas barritas me dice, por ejemplo, esta acá me dice el porcentaje de familias que tienen ingresos entre 10 y 15.000 dólares. Una cosa es que acá la escala está dada en miles de dólares, ¿sí? Para que el gráfico quede mejor visualmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me dice cada barra, el porcentaje de familias que tienen ingresos, por ejemplo, entre 10 y 15.000 dólares. Fíjense que con este histograma así como lo tenemos, podemos responder preguntas de interés, ¿sí? Que es lo que queremos hacer, como por ejemplo, ¿qué porcentaje de familias tuvo ingresos entre 10 y 15.000 dólares? Es la pregunta que estábamos haciéndonos recién. ¿Qué porcentaje de familia tiene ingresos entre 10 y 15.000 dólares? Bueno, veamos, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué porcentaje tiene cada barra, ¿sí? Qué porcentaje de familia tiene cada barra. Entonces lo que yo voy a hacer es pensar lo siguiente. En todo el histograma tenemos el 100% de los datos. Fíjense que esta barra, que es la que queremos, es más o menos como este cuadrado que está acá, porque si lo divido en dos, ¿sí? Y bajo la parte de arriba, me queda más o menos el mismo cuadradito, porque este tiene ancho 5 y este tiene ancho 10, y son más o menos iguales. Entonces, estas dos tienen más o menos el mismo porcentaje. Esta parte que está acá también tiene bastante el mismo porcentaje que esto, porque si agarro estos de acá y los apilo, sí tiene ancho 7, pero si agarro 2 y los apilo allá, tiene aproximadamente, vamos a hacer una estimación en este ejercicio, ¿no? No vamos a poder calcular la cantidad exacta, más adelante sí la vamos a ver. Sí, entonces más o menos estas 7 barritas que están acá tienen el mismo área que esta acá. Y a esta la voy a juntar con la última, para más o menos armar el cuarto restante que me falta. Entonces, tengo 25% aproximadamente acá, 25% entre estas dos barritas, 25 acá y 25 en el cuadrado. Entonces, ¿qué porcentaje de familias tuvo un ingreso entre 10 y 15.000 dólares? Aproximadamente un 25% de las familias. Otra pregunta, ¿hay más familias con ingresos entre 10 y 15.000 dólares o con ingresos entre 15 y 25.000 dólares? ¿Hay más familias acá, en este rango, o entre 15 y 25.000? Parece que hay más o menos la misma cantidad, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el porcentaje de familias con ingresos menores a 7.000 dólares? Bueno, habíamos dicho que aproximadamente el 25% de familias tenían ingresos menores a 7.000, que el 7 está acá, ¿sí? Es el porcentaje que está comprendido en estas barritas que están acá. Bueno, ¿cómo realizamos el histograma? De nuevo, tenemos que seguir una serie de pasos. Para ello hay que ordenar los datos, elegir intervalos de clase. Elegir los intervalos de clase, ya después vamos a ver, en la computadora el R lo va a hacer automáticamente, pero lo podemos cambiar nosotros a mano, ya vamos a aprender cómo. En este caso, como estamos haciendo un ejemplo dado, los intervalos de clase ya están dados, ¿sí? Los intervalos de clase son 0, 1000, son las particiones que tenemos acá, 1000, 2000, 10.000, 15.000, y así. Esos son los intervalos de clase. Después, ¿cómo se hace para calcular el porcentaje ese que nosotros venimos hablando en cada barrita? Bueno, ¿cómo lo calculo? Es la cantidad de familias que tienen ingresos entre 10 y 15.000, primero, ¿no? Eso es una cantidad absoluta. Dividido 50.000 familias, es una cantidad relativa. Estamos ahí, estoy relativizando a la cantidad que tengo de familias encuestadas. Y luego, si quiero calcular un porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces es
cantidad absoluta que tengo en cada barrita, ¿sí? Cantidad de familias con ingresos entre 10 y 15.000, dividido el total de familias por 100. Y bueno, y después, ¿cómo graficarlo? Hacer la escala horizontal y dibujar las alturas. Pero ojo, porque tenemos que representar el área, el porcentaje en el área de las barritas, no en las alturas. Y ahí es cuando tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, vayamos a la hoja, ¿sí? Ahí, a ver si se ve bien. Y yo voy a tratar de graficar. Yo copié acá las primeras líneas de la tabla que no les mostré, pero bueno, la tabla viene dada, ya ahora se las vuelvo a mostrar en el PDF. Como tenemos nosotros dado, este histograma ya está hecho, ¿sí? La tablita nos la dieron. Entonces la tabla nos dice que entre 0 y 1.000, ¿sí? De ingresos 0 y 1.000 dólares, hay porcentaje 1 de familias que tienen ese ingreso. Ojo que acá tengo el porcentaje, no tengo cantidades absolutas, porque esto no suma 50.000, ¿de acuerdo? Entonces tengo el 1% de familias con ingresos entre 0 y 1.000, el 2% de familias con ingresos entre 1.000 y 2.000, el 3% de familias con ingresos entre 2.000 y 3.000 y así. Entonces, estos porcentajes son los que yo tengo que representar en mi histograma, teniendo en cuenta estos intervalos de clase que yo acá ya los grafiqué, son los mismos que veíamos recién, ¿sí? De 0 a 7 es cada 1.000, después saltaba a 10.000, no sé si recuerdan, después saltaba a 15.000 y después seguía, pero yo acá no lo hice por falta de espacio. Entonces, tengo que representar el 1% con una barrita. La escala no va a ser exactamente la misma, la escala vertical que horizontal, digo, pero acá yo tengo representado el 1% en esa barrita. Fíjense que entre 1.000 y 2.000 tengo el 2%, o sea que la barrita que yo grafique acá tiene que ser el doble de la primera, porque la primera tenía porcentaje 1. Entonces tiene que ser el doble de alto. ¿Por qué? Porque yo tengo que representar un área de 2%, un área de 2%. Y esta barrita tiene ancho 1, tiene ancho 1. Entonces, como es un rectángulo, ¿cómo es el área? Es base por altura. Entonces, si tiene altura 2 y base 1, el área me dio 2. El tercero tiene porcentaje 3. De nuevo, tengo base 1, entonces, ¿cómo tiene que ser la altura? Y la altura tiene que ser de 3. Acá represento el 3. Yo voy poniendo, por más que en el que vimos recién no tiene escrito los porcentajes. El que sigue tiene porcentaje 4, o sea que va subiendo en escalas de a 1, digamos. En los tres siguientes, 5. Entonces, 5, pero son los tres iguales. Entonces, 5 ahí, tienen los tres 5. Ahora vamos a este que es más interesante. Entre 7 y 1.000, 10.000, perdón, entre 7 y 10.000 dólares, tengo el 15% de familias. Entonces, ¿cuánto tiene mi base? Tiene ancho 3. Tiene ancho 3 mi base. Si yo tengo que representar 5, ¿cuánto tiene que ser la altura? Podemos hacer, por ejemplo, 15 dividido 3, me da 5 la altura de esta barra. O sea que la barra esta, para yo poder representar área 15, tiene que tener alto 5. ¿Por qué? Porque tiene base 3, por altura 5, me da un total de área 15%. ¿Sí? La próxima, entre 10.000 y 15.000 tengo el 26% de las familias. Entonces, fíjense que tengo ancho 10 en este caso. Ancho 10, ancho 5, perdón. Ancho 5, no 10, ¿sí? Y tengo que representar el 26%. Piensen, tengo ancho 5. Si yo tuviese altura 5, este cuadrado me daría de área 25. Entonces le tengo que poner un poquitito más de altura, un poquitito más. ¿Para qué? Para tener área 26. ¿Sí? Porque si no, 5 por 5 es 25, bueno, un poquitito más de 25, ¿sí? La altura, para que me dé
26% el área. Y así lo seguimos construyendo. Fíjense que recuerden este gráfico, volvamos al PDF, ahí está la tablita, ahí está el gráfico, esta parte hasta acá, hasta 15, lo graficamos recién, ¿sí? Bueno, y esta parte es la que no grafiqué por falta de espacio. De acuerdo, esta es la tabla que yo le decía que, bueno, en este ejemplo ya viene dada, es la que yo copié hasta esta línea aquí, hasta el 26 que copié. Fíjense que, como les decía, estos son porcentajes, porque no son cantidad absoluta, porque no suman 50.000, suman 100. Si ustedes hacen la cuenta de sumar todas estas cantidades, suma el 100%, son los porcentajes. Bien, hacerlo ya lo hicimos. Este histograma lo que tiene es que, como altura tiene graficado los porcentajes. Fíjense, tenemos acá el eje vertical con los porcentajes. Este histograma está mal, porque no está en la escala de porcentaje. Esa escala que nosotros usamos en ese histograma para construirlo es la que se llama escala densidad. Significa que las barritas representan, el área de las barritas representan el porcentaje, ¿sí?, de individuos en ese rango. Porcentaje de individuos en ese rango. Bien, fíjense este ejemplo. ¿Qué porcentaje aproximado de familias de esa ciudad tiene ingresos entre 15 y 25.000 dólares? 15 y 25.000 dólares. ¿Cómo hago para calcular este porcentaje? Tengo que hacer de nuevo. Base, ¿cuánto mide la base? 10. La altura es 2, o sea que es 10 por 2, aproximadamente el 20%, en realidad exactamente el 20% de las familias tienen porcentaje entre 15 y 25.000 dólares. Otro ejemplo, fíjense este histograma, que está graficado ya como una curva, no tiene hechas las barritas por simplicidad. Yo quiero calcular el área debajo de este histograma. Acá se supone que están representados todos los datos. Fíjense que la base es 200, la altura es 4. Pero como es un triángulo, ¿cómo es el área? Es base por altura sobre 2. Entonces tengo 100 de base por 4 de altura, son 400. Dividido 2 son 200% del área debajo de este histograma. Entonces eso está mal, ¿sí? No está en la escala de densidad. ¿De acuerdo? Esto ya lo dijimos, en el histograma en escala de densidad. Acá tienen algunos ejemplos que se los voy a dejar como tarea para que ustedes los puedan realizar y para poder avanzar más en el video. En la computadora, como les decía, lo vamos a hacer con el comando IST. Simplemente eso. Acá, bueno, tiene agregado el título. Recuerdan que en el boxplot yo les dije, el título lo pueden poner como title afuera o como main dentro del comando boxplot o IST. Bueno, acá tiene la etiqueta de las X, y fíjense que una cosa muy, muy importante, esto sí, en el histograma, es esta parte que dice frec igual false. Y lo mismo funciona si ponen prov igual true. ¿Qué significa eso? Es que no lo van a hacer, falso significa que no lo va a hacer con frecuencias absolutas. Lo va a hacer, no va a ser con cantidades, va a ser con porcentaje, lo va a hacer con frecuencias relativas. Por eso es prov igual true, porque la probabilidad son porcentajes o proporciones. Entonces, lo que tengo graficado acá en el eje vertical no son cantidades absolutas, es decir, la cantidad de familias, o en este caso la cantidad, porque estamos haciendo el histograma para altura de los datos Penn State, esta altura no es la cantidad de alumnos que miden entre, no sé, acá 63 y 64 inches, supongo. No, es el porcentaje de alumnos que miden eso. Como les contaba antes, fíjense que cuando lo hacen en LR, las barritas las hace todas del mismo ancho, pero lo podemos modificar a eso. Lo podemos modificar cambiándole un comando acá que se llama breaks, y acá uno, por ejemplo, le podría poner intervalos de diferente ancho. De todas formas, acá está hecho con intervalos del mismo ancho, que se puede hacer o bien poniendo breaks igual intervalos y dándole un intervalo. Fíjense que esto que hace sec
Es una sucesión que va desde 59 a 78 de cada una de las barritas, digamos, de longitud 8. Entonces, no de longitud 8, sino que tiene 8 cortes. Eso quiere decir eso del length. Otra forma de hacerlo es poner directamente breaks igual 8, breaks igual 10. La cantidad de breaks, de cortes que yo quiero. ¿Estamos? Esa es otra forma que yo la uso porque es más simple. Le pongo directamente la cantidad. Ahora fíjense, este histograma tiene menos barritas que el segundo. Vuelvo al primero. Este histograma tiene menos barritas, pero son más anchas. Cuanto menos barritas ponga, más anchas van a ser y como que más aplanado me va a quedar el histograma. Cuanto más barritas ponga, más finitas van a ser esas barritas y por lo tanto más irregular. Fíjense que la forma del segundo, acá la forma es mucho más regular, acá, que este que tiene una forma con más picos, más irregular. Eso se puede ver también si le anexo esta curva de densidad que ya más adelante vamos a ver. Es un suavizado, ya más adelante vamos a ver qué significa esa curva. Y aquí la comparación que yo les decía entre el histograma y el boxplot. El boxplot acá lo graficamos acostado de manera tal de poder comparar con el histograma. Vieron que acá la forma se ve un poco mejor, por más que en el boxplot también se ve la forma, pero en el histograma se ve mejor la forma. La centralidad, por ahí se ve un poco mejor en el boxplot. Los datos atípicos, bueno, justo esta no tiene, pero si tuviésemos datos atípicos lo veríamos acá en los dos. Veríamos acá una barrita y acá un punto. Entonces, más o menos se ve en los dos. ¿Cuál de los dos gráficos usar? Depende de lo que vayamos a hacer y lo que querramos ver. Por ejemplo, cuando uno quiere ver la forma que tienen los datos, usa un histograma. Cuando uno quiere comparar, como vamos a ver más adelante, diferentes poblaciones, usa boxplots, son mejores para comparar poblaciones. Pero bueno, también en los dos se ve las medidas de centralidad, y también en los dos se ven las medidas de variabilidad. Fíjense que la variabilidad se ve tanto en el primer gráfico como en el segundo. También una cosa que me estaba olvidando es que ya lo hemos mencionado, es que en ambos puedo ver la simetría o asimetría. Fíjense que este es bastante simétrico, este histograma. Y también se ve la simetría. En los boxplot también se ve, pero por ahí en el histograma se ve un poco mejor. Y voy a ir a la parte de simetría y asimetría para que veamos qué significa cada cosa. Este histograma es un histograma bastante simétrico. Este histograma es asimétrico porque fíjense acá es lo que les decía recién, se ven los datos atípicos. Tienen como esta colita, ¿no? Acá a la derecha. Entonces, este histograma es que se llama asimétrico a derecha o sesgado a derecha. Lo mismo este que está aquí. Entonces, ese histograma tiene esta forma. Acá está con curva, asimétrico a derecha. Este es asimétrico a izquierda. Este es simétrico y acampanado, lo cual vamos a utilizar muchísimo en esta materia. Este es simétrico, pero bueno, no es acampanado, no tiene forma de campana. ¿De acuerdo? Entonces esas son las formas. Simétrico, sesgado a derecha o asimétrico a derecha, cuando tengo cola para la derecha, mirándolo yo. Asimétrico a izquierda o sesgado a la izquierda cuando tengo cola hacia la izquierda. Bueno, otra forma también es acampanada. ¿Qué pasa con la media y la mediana en este tipo de asimetrías? ¿Recuerdan en el video anterior que vimos el ejemplo de las notas? Que teníamos notas 10, 9, 10, 8 y un 4. Estábamos en este caso. Teníamos notas altas y un dato atípico que era el 4. Recuerdan que la mediana en ese caso nos dio 9 y la media nos había dado 8,2, más chica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la media es más sensible a datos atípicos que la mediana. La mediana es más robusta, eso lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, eso es el efecto que vemos acá. Cuando tengamos datos atípicos, la media se nos va a ir más para la izquierda. ¿Sí? Cuando tengamos datos atípicos a la izquierda, la media se va a ir más para la izquierda. Y cuando tengamos datos atípicos a la derecha, la media se va a ir más a la derecha que la mediana. Cuando tengamos simetría, bueno, van a ser parecidas, muy parecidas. Cuando tengamos datos muestrales
puede que no sean exactamente iguales, que sean parecidas. Otra cosa que vamos a utilizar mucho a lo largo de toda la materia es la regla del 95 para distribuciones acampanadas. Esta regla vale solamente para distribuciones acampanadas. ¿Qué significa esta regla? ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que si la distribución de los datos es aproximadamente simétrica y acampanada, entonces aproximadamente el 95% de los datos caerá a 2 desviaciones estándar de la media. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que aproximadamente el 95% de los datos va a estar en este rango. De la media, 2 desviaciones a la izquierda, de la media, 2 desviaciones a la derecha. Vamos al gráfico que me parece que lo muestra mucho mejor. Eso quiero decir, que acá, y esto recuerdo que vale solamente para distribuciones simétricas y acampanadas, en este sector central, de la media, 2 desvíos hacia la izquierda, media, 2 desvíos hacia la derecha, voy a tener aproximadamente el 95% de los datos. ¿De acuerdo? Esa es la regla del 95, que por ahora la vamos a creer, pero más adelante, ya cuando le pongamos una forma a esta campana, vamos a probar que eso es cierto. Otra cosa asociada con la regla del 95 y con los datos muestrales es lo que vamos a llamar score. Score es un valor que vamos a calcular para poder comparar cantidades que no son comparables en sí mismas. Por ejemplo, no sé, ahora vamos a ver un ejemplo de notas, ¿sí? Notas en biología y notas en geografía. Esas cantidades por sí mismas no son comparables, porque puede ser que en una materia el profesor sea más estricto y tome exámenes más difíciles, puede ser que una materia sea más difícil que la otra, etc. Puede haber muchos factores que hacen que las notas no sean directamente comparables. Para eso vamos a utilizar el Z-score. El Z-score lo que hace, o cómo se define, es el dato que yo tenga, que yo quiera comparar, le tengo que restar su media y dividir por su desvío. Esto lo llamamos estandarizar o normalizar. Más adelante vamos a entender por qué se llama de esa manera. Pero bueno, es estandarizar mi valor X, ¿sí? Y eso es lo que se llama Z-score. Acá estoy pensando que tengo una muestra aleatoria, que el X barra y el S son la media y el desvío de mi muestra aleatoria. Vamos al ejemplo que les comentaba. Martín obtuvo un puntaje de 7,5 en biología y 8,2 en geografía. La nota media en biología fue 6,5 y el desvío estándar 1,3. Mientras que en geografía la nota media fue 8 y el desvío estándar fue 0,7. En términos relativos, ¿en qué materia Martín obtuvo mejor desempeño? Fíjense, en biología obtuvo un 7,5. Pero la nota media fue 6,5, fue baja. ¿Sí? Tal vez porque, bueno, el examen fue difícil, es una materia más complicada, entonces tiene una nota media de 6,5, que es más baja que la que obtuvo Martín. Y tiene un desvío estándar de 1,3. Sin embargo, en geografía él se sacó una nota mejor, 8,2. Pero ¿qué pasa? La nota media también fue más alta, fue 8. Los alumnos obtuvieron mejores resultados en el examen de geografía. Y además tengo un desvío más chico. ¿Qué significa? En biología, las notas de los alumnos estuvieron más dispersas que en geografía, que estuvieron más concentradas alrededor del 8. Recuerden que el desvío me dice la dispersión alrededor de la media. Entonces, un desvío más chico me dice que las notas estuvieron más concentradas alrededor del 8. Entonces, calculemos el Z-score en cada caso. Fíjense, para biología era, Martín se sacó 7,5, la nota media fue 6,5, recuerden que le tengo que restar la media y dividir por su desvío, que fue 1,3. Eso me dio un score de 0,77. Y en geografía obtuvo un 8,2, la nota fue más alta y el desvío, la nota media fue más alta y el desvío fue más chico. Entonces, en realidad, no obtuvo un desempeño brillante en geografía como parecía. Si comparábamos solamente el 8,2 con el 7,5, decíamos, ah, no, en geografía le fue mejor. Y no, en términos relativos le fue peor en geografía. ¿Sí? Porque geografía tuvo una nota media mucho más alta, un desvío más chico,
que biología, que tuvo una nota mucho más, una nota media mucho más baja. Estamos, entonces, efectivamente, Martín tuvo mejor desempeño en biología. Y, bueno, pueden calcular el Z-score para estos datos. Un ejercicio que les voy a pedir que hagan es que carguen el vector X y vean bueno, calcular el Z-score, es decir, calcular la media con el comando que aprendimos en el video anterior, que es min, dividirlo por sus desvíos utilizando el comando SD, también que aprendimos en el video anterior, y después a esa nueva cantidad Z, calcularle su media y su desvío para ver qué valor tiene. Bueno, yo les adelanto que ese Z va a tener una media muy cercana a 0 y un desvío muy cercano a 1, que eso es lo que hacemos cuando estandarizamos una variable. Lo llevamos a todas, fíjense que es lo que hicimos en el ejemplo este, llevamos a una misma escala a esas dos variables, a esas dos notas, las llevamos a una escala que es a unas variables que están centradas en 0 y con desvío 1. Estamos entonces, para finalizar, la comparación entre el Z-score y la regla del 95 es, el Z-score es, como les decía recién, tiene media 0 y desvío 1. Entonces, si yo lo quiero hacer en este gráfico, el equivalente al X barra va a ser el 0 en el Z-score. El equivalente al X barra menos un desvío va a ser el menos 1. Esta es la escala del Z-score. El Z-score está centrado en 0 y tiene desvío 1. Significa que aproximadamente el 95% de los Z-score van a estar entre menos 2 y 2. ¿De acuerdo? Y aproximadamente el 5% de los score va a estar a más de 2 unidades, o sea, menor a menos 2 y mayor a 2.